Grábenos, don David. Mire, ayer el presidente López Obrador hizo una serie de planteamientos sobre los expresidentes. Eh, los expresidentes vivos, bueno, pero hasta Carlos Salinas de Gortari, aseguró que no los odia, que simple y sencillamente pues tiene diferencias con ellos, que son sus adversarios políticos, pero no sus enemigos. Esto luego de que se le planteara al presidente López Obrador ese reportaje que hizo nuestro compañero corresponsal, periodista y escritor Ricardo Sevilla, en el que se plantea, se exhibe que la familia de Vicente Fox obtuvo un contrato millonario, imagínese usted, con Pemex, mediante un intermediario, mediante un tercero que es socio del hijastro de Vicente Fox. De ahí, el presidente López Obrador se soltó, pues, a hablar de todos los expresidentes, pero con los que, coloquialmente así se dice, ¿no? Con los que más se manchó fue con Vicente Fox y con Felipe Calderón, de quienes exhibió pues una serie de irregularidades, corruptelas y vínculos precisamente con el crimen organizado. En estos momentos, varios políticos y politiqueros, pseudointelectuales y una serie de personajes están intentando vincular al presidente López Obrador, a su movimiento y a su partido al crimen organizado, precisamente sin pruebas, ¿no? Lo han estado intentando desde hace algunas semanas, pero se intensifica ahora, a unos días de que se lleven a cabo elecciones en 6 estados en México. Esa sí es la realidad. Y bueno, ayer el presidente López Obrador planteaba cómo es que Felipe Calderón se ha quedado callado al respecto de Genaro García Luna. Si usted no lo sabe, me imagino si lo sabe, yo pues a veces parezco taravilla. Genaro García Luna fue el secretario de Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón y hoy está detenido aquí en Estados Unidos, acusado por el Departamento de Justicia de conspirar para traficar cocaína, de falsas declaraciones y aseguran la fiscalía que recibió millones de dólares en sobornos de un cártel del crimen organizado para permitirles operar libremente. Esto, si se comprueba, cuando concluye el juicio, pues tendría el planteamiento, haría claro ya que esa supuesta guerra contra el narco de Calderón pues fue una mera fachada, no hubo guerra contra todos, se protegió a algunos, sí se demuestran estos cargos que bueno, han presentado una montaña de pruebas, de indicios en esta situación, ¿no? Esa sí es la realidad. Y en efecto, cada que se le pregunta a Felipe Calderón sobre Genaro García Luna, desvía el tema. Responde con pues, un enunciado, ¿no? Y siempre responde con lo mismo. Hoy se está manejando que ya por fin, ¿no? Salió a defender a su amigo, Felipe Calderón, a ese señor con el que jugaba a las escondidillas en Los Pinos, según Anabel Hernández, al gocha. El gocha es un juego de pistolas que tienen bolitas con pintura, ¿no? Paintball se le llama acá en Estados Unidos, pero bueno, por la marca comercial en México se le conoce como gocha. Anabel Hernández asegura que jugaban ellos dos en el sexenio al gocha, ¿no? Imagínense, les daba tiempo para jugar a gocha en Los Pinos y pues le decía yo, en lo general, cuando se le cuestiona a Felipe Calderón sobre su gran amigo, su mano derecha, responde con meros enunciados. El mismo Carlos Loret de Mola, muy por encimita, le hizo la pregunta en una apapachada entrevista que le hizo hace mucho tiempo. Usted lo sabe perfectamente, igual se ha planteado una cercanía muy fuerte entre Carlos Loret de Mola con Felipe Calderón y precisamente con Genaro García Luna, pero bueno, se lo planteó en una entrevista hace algunos meses y muy por encimita dijo, no, pues hay pruebas que las demuestren y etcétera. Eso es lo que está respondiendo, pero le decía yo, algunos medios de comunicación tradicionales están diciendo, no, es que ya respondió Calderón, por fin, ya, ahora sí, está defendiendo a su amigo, a Genaro García Luna, y pues sí, no, sí y no. La verdad es que es una disque defensa. Fíjese, Felipe Calderón retuiteó a un vato ahí en las redes sociales, pues un tuitero que yo no conozco, le ofrezco disculpas a ese tuitero, que cuestiona precisamente
al presidente López Obrador y respondió con su típica, ¿no? Su típico enunciado cortito, dice, un tal Jorge Lara puso, AMLO se queja de la duración del caso García Luna, dijo que el juicio de Johnny Depp duró 6 meses. Bueno, Rosario Robles lleva 2 años y medio presa y sin juicio. Y Felipe Calderón retuitea a este vato, al tal Jorge Lara, fíjense, ¿no? Se pone una banderita de México después y Calderón tiene una banderita de Ucrania después, pero bueno. Dice, si las evidencias fueran tan sólidas, ¿por qué ni siquiera ha iniciado el juicio? Y bueno, esto encendió obviamente las redes sociales, diciendo, bueno, ya defendió a su cuate, pero es lo que siempre dice, ¿eh? Lo defendió ahora en, pues, ¿cómo decirlo? En Twitter, ¿no? Pero de ahí en fuera, fíjese, yo ni siquiera diría que ha sido cuidadoso Felipe Calderón al hacer este tipo de planteamientos. Más bien ha sido, pues, híjole, pues hasta cobarde, ¿no? Al defender a los cuates. No, no estoy diciendo que debe defender a sus amigos narcos, ¿no? No, 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 no me malentienda. Pero pues así ha sido, ¿no? Él no quiere resultar ensartado. Y el que verdaderamente lo ha defendido es Genaro García Luna. Y usted me va a decir, como, ¿por qué? ¿De dónde hemos visto que Genaro García Luna defiende a Felipe Calderón recientemente, si está detenido allá en Nueva York, y etcétera? Bueno, Genaro García Luna ha sido, le han ofrecido, según se consta en estas pues, audiencias, se le ha ofrecido que participe, que colabore con la fiscalía allá en Nueva York, con tal de obtener pues un proceso más sencillo y no obtener una sentencia más fuerte. Y se ha negado, se ha negado. Se esperaba que en la primera audiencia en la que se le pregunta a los acusados formales acá en los Estados Unidos si se declaran culpable o no culpable, o culpable o inocente, o no contendere, que es la otra pues función acá en los Estados Unidos, se esperaba que se declarara culpable bajo la consigna de que iba a apoyar a aquellos que vamos, eh, eh, que lo acusan con tal de que otros enfrentaran también las consecuencias, así como ocurre acá en Estados Unidos en este tipo de acuerdos que se hacen con las fiscalías. Y no, Genaro García Luna abiertamente se declaró inocente y ha defendido a su cuate, Felipe Calderón. Hay muchas teorías al respecto, ¿no? De grandes expertos, de grandes personajes, así que eso es lo importante, lo que hay que dejar ahí sobre la mesa. Esta es la realidad de, de Genaro García Luna. Algunos dicen, bueno, pues es que él todavía tiene algunas propiedades que no le han incautado acá en Estados Unidos. No, es que también tiene propiedades en México. Otros dicen, bueno, y aparte su familia, imagínate tú, su familia a lo mejor está protegiendo a su familia ante cualquier tipo de declaración. Así que bueno, Calderón podrá decir misa que no hay pruebas, pero la verdad es que sí. Si hay pruebas, hay una montaña de pruebas, han exigido aplazar ese proceso una y otra vez debido a la gran cantidad de pruebas que siguen surgiendo en contra de Genaro García Luna. No solamente eso, me parece interesante que por primera vez, tanto Felipe Calderón, vuelvo a poner el tuit, don David, tanto Felipe Calderón como el presidente López Obrador se pongan de acuerdo en algo. Porque es precisamente el presidente López Obrador el que cuestiona que se tarde tanto ese juicio. Eh, Fíjese, dice Felipe Calderón, se ponen de acuerdo y en desacuerdo al mismo tiempo, ¿no? Dice, si las evidencias fueran tan sólidas, ¿por qué ni siquiera ha iniciado el juicio? Dice Felipe Calderón. Y ayer el presidente López Obrador decía, bueno, ¿y qué pasó con el juicio de Amber Heard? Él dijo 6 meses, yo me equivoqué también al citarlo, pero fueron 6 semanas del juicio, ni siquiera 6 meses, 6 semanas del juicio de Amber Heard y de Johnny Depp. Y de inmediato pues se llegó a una resolución. Bueno, evidentemente es mucho más complicado que el juicio de Amber Heard y de Johnny Depp. Esta diferencia en lo civil que tuvieron es muy, muy distinto a cualquier otra cosa, ¿no? A lo que está ocurriendo con Genaro García Luna acá en los Estados Unidos. Precisamente Calderón, precisamente Felipe Calderón, eh, porque hay evidencias tan sólidas y se siguen sumando, por eso es que no ha comenzado
el juicio. Pero bueno, ahí está la defensa que le hace Felipe Calderón a su amigo, la disque defensa, ¿no? Así como que es como esta película de Cantinflas en la que, eh, no sé si usted la ha visto, no me acuerdo cómo se llama, don David le encanta el cine de oro mexicano, están como en una vecindad, y hay un señor chaparrito que su esposa está pues discutiendo con un hombre muy alto, ¿no? Y a la que supuestamente la esposa le falta el respeto y dice que Cantinflas lo está defendiendo, pero el hombre alto le pega al pequeñín, ¿no? Y es un... no sé si se acuerde de esa parte, don David. Te soy honesto, ahorita como que no necesito más, yo creo cafeína, café en el cerebro, pero no me acuerdo ahorita. Bueno, le voy a buscar qué película es, a lo mejor el público consentidor nos puede recordar, pero es una, ya sabe, Cantinflas. Cantinflas sí era chistoso, Margarita Zavala, ¿no? Y grábenos, don